Hay quienes piensan que Jair Bolsonaro vive su peor momento desde que asumió la presidencia. Varios factores se han combinado. Por lo pronto, la remoción de gran parte de su gabinete, la cúpula de las Fuerzas Armadas que renuncia, la pandemia que se ha llevado 310.000 personas y a eso sumarle la aparición de una figura emblemática en Brasil, que es Lula en escena. Esto a un año y monedas de las presidenciales. Le vamos a preguntar a Héctor Luis Saint-Pierre, que es doctor en Filosofía Política y es coordinador ejecutivo del Instituto de Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Estatal Paulista. A ver, ¿qué pasa en Brasil, Héctor? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Un placer estar contigo. En realidad el panorama es bastante turbulento en Brasil porque se viene sucediendo, en realidad hay una crisis, por un lado una crisis digamos interna, una crisis ministerial importante, una pandemia galopante que ya lo habíamos dicho la otra vez cuando estuve contigo aquí conversando, es decir, todo apuntaba a una catástrofe y la catástrofe era una catástrofe anunciada y ahí está la manifestación, es decir, más de 300, casi 320.000 muertos, un promedio de 3.500 personas muriendo todos los días. Es una locura, en realidad es espantoso. Sin vacunas, hay una estructura de vacunación muy importante aquí, muy buena, pero no hay vacunas, no hay insumos para producir vacunas, ni siquiera se compraron las vacunas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, hubo un esfuerzo de Bolsonaro de presionar a los ministros y particularmente a las Fuerzas Armadas para que operasen contra los gobernadores, que los gobernadores querían comenzar a trabajar con el distanciamiento social, el uso de máscaras, las vacunas, es decir, las recomendaciones normales para casos de pandemia como la actual. Y los militares aparentemente se opusieron a eso y no solo eso, sino que hubo un documento que yo comenté contigo la primera vez que estuve aquí, donde los militares hacían un análisis proyectivo de la pandemia en Brasil. Eso fue en fines de febrero y comienzos de marzo. Hacían una perspectiva y imaginaban tres escenarios posibles, con medidas drásticas, sin medidas y con medidas, digamos, medias. El gobierno no hizo ninguna medida y ellos aplicaron esas medidas internamente a las Fuerzas Armadas, es decir, a la familia militar. Y en esta semana, el fin de la semana pasada, un general, que justamente ahora fue electo comandante del ejército, salió un discurso aparentemente interno a las fuerzas diciendo que ellos sí aplicaron lo que había dicho aquel documento que comentamos la otra vez contigo, que aplicaron todas las medidas restrictivas y que se notaba la diferencia entre el porcentaje de infectados y muertos dentro de las Fuerzas Armadas y la sociedad en general. Una forma de desembarcarse del gobierno militar bolsonarista. Este es un gobierno militar bolsonarista y los militares están viendo que su imagen está siendo manchada muy gravemente por esta pandemia y por la conducción general del país, es decir, la economía, la política externa, a tal punto la política externa que, como tú sabes, el primero que digamos, dejó su silla fue el ministro de Relaciones Exteriores, que venía cometiendo una serie de errores, no sé si de errores, pero en fin, si seguía una línea ideológica demasiado radical, neofascista, como inclusive comentamos la otra vez que estuve por aquí, es decir, donde inclusive decía que la vacuna china venía con un chip para localizar a los que se aplicaban la vacuna y poder hacer seguimiento, unas locuras, terraplanistas, es decir, pensaban que la Tierra es plana, y una serie de cuestiones, es decir, de ataques a la ciencia, de ataques a la universidad, para imponer esa ideología. Fue el primero que salió, entró otro, Franco, que estaba encargado del protocolo, siempre estuvo en protocolo, y ahora estaba en presidencia, en el protocolo de la presidencia. Es decir, no va a haber grandes mudanzas, puede haber algún cambio de estilo, porque el anterior realmente era
era un pésimo ministro de Relaciones Exteriores, tal vez el peor ministro de Relaciones Exteriores que hubo en el Brasil, y yo me imagino que hasta en el mundo, porque es difícil imaginar un ministro de Relaciones Exteriores peor que el anterior. Y este aparentemente es de la misma línea, porque Bolsonaro solo coloca gente que obedece su mando, es una estructura militar, no política, no de articulación política, de generar consensos, sino de ordenar, y si no se obedece se cambia. Son fusibles. Eso te iba a decir, Sí. Bolsonaro, más allá del apoyo de los evangelistas, más allá del apoyo de lo que se llama bovinos, es decir, aquellos que se ocupan de la ganadería y la agricultura, ha tenido el apoyo de las balas, como quien dice, como un proyecto de poder militar. ¿Y es ahora o son ahora los militares los que están enfrentados entre sí? Mira, los evangélicos en realidad los únicos que quedaron son los pentecostales más radicales, el sector agroexportador y pecuarista exportador ya no está tan tranquilo porque los mercados se les están cerrando justamente por la política externa nefasta, que estaba criticando a todo el mundo, discutiendo a todo el mundo, inclusive con relación a Europa, con las cuestiones del clima, es decir, las posiciones de Brasil con relación al clima fueron pésimas, siendo que en un momento fue una insignia de las políticas climáticas. Ya con este gobierno se deterioró la imagen, se quemó la Amazonia, se quemó el Pantanal, y muchos mercados empezaron a cerrar. Por lo tanto, el sector agroexportador también ya estaba con un pie en el freno. Y finalmente el sector industrial importador básicamente, pero es un sector, digamos, industrial, una burguesía nacional, tal vez no nacionalista, pero sí nacional, también comenzó a se preocupar por la forma en que se estaba llevando la pandemia y los problemas de que los trabajadores puedan entrar en la fábrica para producir, que las personas consigan ir al supermercado para comprar. En fin, es decir, el mercado comenzó la inflación, hubo aumento en la tasa de intereses, es decir, el propio sector empresarial, buena parte del sector empresarial se está bajando también del barco. Y finalmente los militares que no quieren ver marcada su imagen. Aunque, insisto, es difícil separar la imagen de los militares de este gobierno. Este es un gobierno que fue promovido por los militares. La familia militar montó una agenda de más de 1 millón de personas moviéndose por la campaña de Bolsonaro. Se usaron las redes, inclusive tal vez, esto es una hipótesis, el comando de guerra cibernética para circular noticias falsas y crear propaganda. Es decir, la mayoría de los ministros militar, hay más de 6.500 militares en el gobierno, muchos de la activa. Eso significa, el propio ministro de la Salud, Pazuello, que salió recientemente humillado, era un general de la activa. Un general de la activa, para llegar a un papel de ministro, tiene que tener la autorización del comando, y obviamente del Ministerio de la Defensa. El Ministerio de la Defensa es político, pero el comando teóricamente es técnico. O sea que hay un compromiso muy fuerte de las Fuerzas Armadas con este gobierno que es innegable. Y en este momento quieren tratar de separar su imagen, que están viendo malograda, y algunas partes de la conducción de las Fuerzas Armadas, de los cuadros altos, ya está viendo que Bolsonaro es un fusible que tiene que ser quemado rápidamente. El único apoyo es básicamente de los cuadros medios, es decir, de mayor para abajo, y de la policía militar. La policía militar que tentó una rebelión, un motín, la semana pasada, que fue resuelto, pero están en pie de alerta. Y esa es la situación de Brasil en este momento, está bien complicado. Hubo una carta abierta de 200 personas, banqueros, exministros, economistas, en contra de la gestión de Bolsonaro, lo cual habla de una figura alicaída, digamos, en cuanto a popularidad. Ahora, en su propio sector, digamos, ¿tiene recambio Bolsonaro? Yo creo que por ahora va a insistir.
Aunque entró un cuadro que tú mencionaste muy importante, un cuadro externo, digamos, al análisis, que es Lula. Y Lula movió todo el tablero político de Brasil. Es decir, la posibilidad de Lula de entrar a las elecciones, ya todas las encuestas muestran que Lula ganaría de Bolsonaro, que ganaría de todos y posiblemente en el primer turno. Entonces eso ya está moviendo mucho y están viendo que la figura de Bolsonaro no tiene recambio. Pero como te digo, él tiene una mentalidad militar, a pesar de hace casi 35 años que está como diputado, y un diputado bastante corrupto e ineficiente en cuanto a diputado. Pero tiene esa actitud que, como diría Sun Tzu, de colocarse en el campo de la muerte. El campo de la muerte es cuando se coloca la tropa contra el río, es decir, sin salida. Y ahí es una guerra de vida o muerte. Y la posibilidad o el peligro de Bolsonaro es que ante esa presión de todas las camadas, y tanto de empresarios como tú mencionas, la OAB, Organización de Abogados de Brasil, los sectores, inclusive sectores evangélicos que se están bajando, que están haciendo manifestaciones muy claras, la sociedad, la cultura, la academia, las universidades que se están protestando permanentemente, todo eso lo puede colocar en el campo de la muerte y radicalizar su posición. Y eso me parece que es imponderable en el caso de Bolsonaro. Siempre que fue atizado, quiero decir, él dobló la apuesta. No sé qué hará en este momento, puede ser que la doble. Él ahora, por ejemplo, los ministros militares, los comandos, no solo cambió el ministro de la Defensa, sino que el ministro de la Defensa fue con el pedido de dimisión de los 3 comandantes. Eso no aconteció nunca en el Brasil. Hubo alteración de algún comando desde el punto de vista político en el 1977, durante la dictadura militar. Este mudó los tres comandantes y no fueron los más antiguos, sino que también quebró la cadena jerárquica dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces no se sabe, Jorge. Y a eso hay que sumarle la pelea con los gobernadores, especialmente con João Doria, el gobernador de San Pablo. Él hablaba de la vacuna china de Doria, por ejemplo, o de la vacuna china al estilo Donald Trump. Al parecer ha moderado un poco ese discurso. Y sí, las 300.000 muertes se le vinieron encima. Y la única vacuna que tenía a mano era la vacuna china. A tal punto que inmediatamente él pidió la vacuna china, como diciendo, la vacuna china no es de Doria, la vacuna china es brasilera. Y empezó a vacunar. Ahí Doria dijo que Butantan, el Instituto Butantan, que es de San Pablo, financiado por el Estado de San Pablo, estaba desenvolviendo otra vacuna con otra tecnología que es un huevo, bueno, no importa. Otra tecnología de vacuna, una vacuna que sería producida totalmente en el Brasil, con algunos insumos extranjeros, que es la infección del virus, pero todo el proceso es un proceso muy económico y desarrollado por el Butantan, el Instituto Butantan. El Doria hizo esa declaración y a las 7 horas de esa declaración, el ministro de Ciencia y Tecnología dice que Brasil estaba desenvolviendo 3 otras vacunas en 7 horas. Es decir, que hay una competencia que tú la has detectado perfectamente entre prácticamente Doria en cuanto a gobernador y Bolsonaro, que disputan más o menos el mismo espacio. Es decir, Bolsonaro se ha ido corriendo hacia la extrema derecha, porque estamos hablando de extrema derecha. No es derecha conservadora, es extrema derecha cerrada. Y Doria está en un centro derecha o un centro, digamos, más negociable, un PSDB, lo que era la antigua, las siglas continúan siendo la misma, pero era una socialdemocracia. Hoy está más toda la topografía política se corrió para la derecha en el Brasil. Toda la topografía. Y la causa Lavallato quedó en 0. Prácticamente. Quien quedó muy comprometido es el ex juez Moro, comprometido porque
tuvo actitudes extrajudiciales, alteró los procesos judiciales, operó junto con los promotores, que serían los abogados de acusación, trabajó juntos y eso está probado. Y eso corrompe todo el proceso, es decir, no puede ser llevado a cabo. Ahora, lo que trataron de hacer los jueces de la Suprema Corte de Justicia fue separar el caso Lula de los otros casos de la Lava Jato, para no pensar que eso estaba afectando, digamos, la lucha anticorrupción, que todos son a favor de la lucha contra la corrupción, todos los jueces y toda la sociedad brasilera es contra la corrupción. Solo que los jueces y toda la OAB, la organización, la Asociación de Abogados de Brasil, la Asociación de Abogados de Brasil, es favorable a que se cumpla la justicia conforme los planteos de los procesos judiciales correctos. Y parece que la operación Lava Jato se extralimitó, inclusive muchos de los procesos pasaron para la justicia norteamericana, revelando datos de empresas nacionales. Hubo una serie de cosas que la historia no va a ser la justicia, sino la historia que va a revelar, me parece. Le vamos a poner un broche con una palabra: continuará. Y por lo pronto, muchísimas gracias, Héctor. Gracias a vos, Jorge. Un abrazo. Un abrazo. Pausa, volvemos. La Universidad de Belgrano tiene abierta la inscripción para todas las carreras. Universidad de Belgrano, www.uv.edu.ar.